Buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo vamos a exponer acerca del tema del ciberacoso. Bueno, una breve introducción. Bueno, el ciberacoso es una violencia que ejercen los adolescentes hoy en día a través de las redes sociales, ya sea WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat, etcétera. Consiste en que adolescentes empiezan a fastidiar, a molestar, mandando fotos, recibiendo insultos a otras personas. Esas personas suelen ser solitarias, suelen tener problemas familiares. Bueno, a lo largo de esta exposición vamos a hablar sobre tres tipos de personas: los agresores, las víctimas y los espectadores. Muchas gracias. Nuestro primer argumento es percepción y cambios en el comportamiento de las víctimas. Para poder ahondar un poco más en el tema del ciberacoso, es importante tener reconocimiento de algunos errores de la percepción, pero también es importante saber qué es la percepción y este proceso de organización e interpretación de información, en el que utilizamos nuestros sentidos para poder tener conocimiento acerca de nuestros objetivos, sucesos y acontecimientos significativos como seres humanos. El primer error de la percepción sería defensa personal, pues este se basa en la protección de uno mismo hacia el resto sobre los demás. De esta manera genera cambios en el comportamiento de las víctimas, pues al momento de acosarlas se vuelven personas inseguras de sí mismas, con baja autoestima y de aspecto inseguro o frágil. Por otra parte, tenemos el error de la percepción, que son los efectos del hype. Y este es un error muy común en la sociedad, pues construimos impresiones a partir de un rasgo característico. Sucede mucho con los tatuajes, por ejemplo. Cuando una persona se los hace, otras piensan que son vándalos, o si no, puede ser con la manera de vestir, con la manera de comunicarse. Los agresores tienen una idea errónea de las víctimas, lo que los lleva a calificarlos con adjetivos ofensivos, además de insultos, y revelan rumores falsos. De esta forma creen que la víctima es incapaz de defenderse por sí misma y los motiva a seguir acosándolos. Por último está el error de la proyección hacia la otra persona, pues un individuo ve en otro algunas características de él mismo, lo que genera cierto desprecio y motivación para seguir acosándolos. Por otro lado, un tema muy importante para tocar son los estereotipos, que son creencias y conocimientos que supuestamente existen en un grupo social determinado. Estos están marcados y son automáticos en nuestro cerebro, pero esto no tiene que ser una razón de discriminación, rechazo social o exclusión, pero lamentablemente son como consecuencia una discriminación. Y esto tiene una relación con el emblematismo. Esto se basa en que los agresores usan de excusa o justificación los estereotipos para agredir a las personas. También, por otro lado, tiene un vínculo con el racismo moderno. Este se basa en que los agresores disimulan su prejuicio o estereotipo frente a los demás en una situación pública, pero lamentablemente lo exponen en los medios digitales, siendo el ciberacoso. Aquí es donde ellos manifiestan su enojo y se aprovechan de las víctimas. Cuando se habla del ciberacoso, las personas automáticamente piensan que los agresores poseen una alta autoestima y se aprovechan de ello. Las víctimas se suele pensar que tienen una baja autoestima, que son débiles y que no saben defenderse. Esto genera una grave exclusión y discriminación hacia las víctimas, ya que no se les incluye en las actividades sociales, en las reuniones, en momentos para compartir y entre otras cosas. Evidentemente, esta situación es muy lamentable, ya que esto sucede en las redes sociales. Y como se sabe, las redes sociales es un medio, una plataforma masiva, donde si alguien ve una publicación o un tema de discriminación, se puede multiplicar al día siguiente. Por eso es que genera unas graves consecuencias a las víctimas. El segundo argumento es forma de ejercer violencia de los agresores hacia sus víctimas. El ciberacoso es un claro ejemplo del prejuicio social explícito, ya que son acciones conscientes de agresión constante de recalcar diferencias causando malos tratos. Asimismo, es correcto mencionar que existen tres autores principales en el ciberacoso: el agresor, la víctima y el espectador. Cuando hablamos del agresor, ellos poseen valores que no son aceptados por la sociedad, ya que son egoístas, son insolidarios, generan violencia y transgresión de leyes y normas. Ellos también muestran un comportamiento deficiente, bajo rendimiento académico, y también presentan dificultades para adaptarse a las normas. Cuando hablamos de las víctimas, ellos muestran una actitud sumisa con el fin de no generar más molestias a sus agresores. También se caracterizan por ser personas muy tímidas, un bajo rendimiento académico, se distraen con facilidad y también son sensibles ante la situación.
Y por último, los espectadores son las terceras personas que se ven involucradas en el tema del ciberacoso. La gran mayoría de las personas que son espectadores tienen el miedo de contarlo, lo que está sucediendo con este problema por el temor de que se les podría pasar algo si lo revelan de verdad. Gracias. Bien, en esta forma hablaré sobre la influencia social y su favorecimiento en la formación de los prejuicios. Para ello, ¿qué es la influencia social? La influencia social es el cambio en el comportamiento de los individuos y ese cambio se da por la influencia de otras personas que logran cambiar el punto de vista, opinión, pensamientos, actitud e ideas en una persona. Por su parte, los prejuicios son una forma de calificar a una persona o grupo antes de tener un conocimiento previo del mismo. Los prejuicios poseen una función cognitiva que se conoce como estereotipos, que prácticamente es la creencia que tenemos acerca de alguien o de varias personas. Ahora, ¿qué procesos de influencia social favorecen la formación de estos prejuicios? La influencia social favorece la formación de estos prejuicios porque moldean a la sociedad a la que se dirigen. Detrás de un estereotipo hay una gran demanda de personas que lo defienden o lo apoyan. Por ello, ese grupo influye en otras personas rápidamente. Los estereotipos se aplican a todo colectivo, lo que provoca que se pierda la diversidad existente y logran marcar una norma. Aquello puede negar la densidad del ser humano y anular el verdadero yo, y conlleva hacer lo que otros esperan de uno mismo. La formación de los prejuicios tiene un mayor impacto cuando un conjunto de personas hacen de su uso una ley que se transfiere de individuo a individuo, y además también cuando la persona no tiene clara de manera sólida sus posturas y acciones. Por ello, es más fácil ser influenciable. En las redes sociales, los prejuicios que sirven para atacar a la víctima pueden ser tomados por ella, causando inseguridad de sí misma y dando razón y postura a sus agresores. Gracias. Como conclusión también, nosotros como grupo y comunicadores proponemos hacer una campaña donde se brindarán detalles sobre la problemática, de cómo llevarlo hasta el fin. La campaña se va a llamar Cibersalvación. Esta se sabe ubicar especialmente en los centros de estudio, tales como colegios, universidades e incluso de trabajo, ya que en estos implica también el ciberacoso. Para culminar, por otra parte del ensayo, después de una exhaustiva investigación, se sabe que el ciberacoso es un acto común en colegios, universidades, y es realmente preocupante. Por eso debemos tomar conciencia para poder frenar el maltrato, sea tanto virtual como físico. La discriminación, los prejuicios, los estereotipos, no es saludable ni mantiene una comunicación estable, ni mantiene consecuencias positivas para nadie. Nosotros tenemos que saber que las redes sociales son un medio para poder comunicar y expresar ideas, mas no para ofender a nadie. Tenemos que aprender a educar y enseñar un buen accionar para los niños futuros del país y los jóvenes. Gracias.